Buenos días. Ahora vamos de seguido a la clase de ética. Vamos a ver algunos aspectos sobre el Código de Ética. La Asociación Médica Nacional para 1994 sacó un Código de Ética, aunque la ley del Colegio Médico también señala de la aprobación de un nuevo Código de Ética que deberá ser reglamentado. Habría que revisar, sería importante que usted revisara cuál es el código de ética de su asociación o de su colegio. Esto hay que tenerlo a mano. Miren qué tan importante y lleva relación también con la clase que acabamos de ver sobre derecho administrativo laboral. Este código tiene su definición, tiene su declaración de principio, habla sobre el juramento médico, habla sobre Hipócrates, sobre Maimónides, sobre los códigos de Londres, sobre la declaración de Ginebra. La práctica profesional, las relaciones que tiene que tener el médico con el paciente, el médico con sus colegas, el médico con el Estado, con las historias clínicas, con los secretos profesionales. La relación del médico con las instituciones. Hace también referencia a un anexo, anexa ahí del Código de Ética de las Naciones Unidas, la publicidad y propiedad intelectual, los honorarios y remuneraciones, el régimen de control, el régimen disciplinario y además los consejos de la declaración de ética, la ética científica y los consejos de Esculapio. Es importante señalar que después de esta clase nos estaremos viendo también el día 9 de noviembre. Así que pasen sus fiestas patrias tranquilos en casa. Bueno, dice el Código de Ética que deontología es el conjunto de deberes del médico que han de inspirar la totalidad de su conducta. Podemos señalar que todas las profesiones tienen código de ética para su ejercicio. Ellos hablan del respeto a las reglas éticas y a los principios morales que inspiran al profesional de la medicina. Acuérdense que esta es una de las áreas que más han sido desarrolladas desde la antigüedad. Dice que este código es obligatorio para todos los miembros que están inscritos en la Asociación Médica Nacional de la República de Panamá. Entonces, ellos hacen su declaración de principio, donde señalan que el ejercicio de la medicina es una misión eminentemente humanitaria. Por lo tanto, debe haber respeto a la vida, a la integridad, a la colectividad y que constituyen deberes primordiales del médico para realizarlo, de acuerdo con su capacidad científica y humanística. El médico debe ser consciente de los deberes sociales y profesionales. El médico debe cuidar con la misma conciencia y solicitud a todos los enfermos. No puede excluir, ya sea por religión, raza, nacionalidad, ideas políticas, condición social y sentimientos que le inspiren. Imagínense si nosotros los profesionales hiciéramos esa distinción. Sus servicios debe prestarlo de acuerdo a las reglas establecidas y no debe haber antagonismo con los otros colegas. La relación médico-paciente es el elemento primordial de su práctica. Y recuerden ustedes que esta relación médico-paciente también se convierte en unas responsabilidades, obligaciones que pueden también traer consecuencias civiles, penales, administrativas.
Él señala también que el médico en situación de catástrofe, peligro público o riesgo de muerte, el médico no puede abandonar a sus pacientes, salvo fuere obligatorio ello, salvo que fuere obligatorio el abandono en un momento determinado por la autoridad, pero no los debe abandonar. Eh, el médico debe, incluso fuera de su ejercicio, desarrollar cualquier acto que afecte el honor y la dignidad de del mismo. La elección del médico es libre, es un derecho que tiene el enfermo de elegir su médico. El médico prescribirá libremente su terapéutica, o sea, su tratamiento que le dicte la ciencia y la conciencia. El médico no podrá ejercer en ningún organismo, institución, etcétera, etcétera, sin cumplir con las normas deontológicas que rigen la profesión médica. Los anuncios que realiza el médico deben hacerse de acuerdo a los conocimientos científicos, etcétera, y no habiendo y evitando la comercialización. El médico no debe participar en cuestiones de pena capital, de torturas, etcétera, de detenidos. El médico está obligado a transmitir los conocimientos en el ejercicio también de su profesión. Ellos incluyen, por ejemplo, en el artículo 24 las normas adaptadas a través de la historia para el ejercicio de la medicina, desde los griegos, cuando hablan de el juramento hipocrático, la oración de Maimónides y los códigos modernos de Londres. Por ejemplo, en el juramento hipocrático, ellos dicen que al quien le enseña la medicina lo compartirán como si fuera su propio padre, decían los griegos. Y compartirán no solamente con él, sino hasta también con sus hijos. Ellos hablan de su sistema de vida. Ellos dicen que emplearé todos los procedimientos enseñados. No daré, dice, nunca a una mujer un medio que la haga abortar. En las casas que lleguen deben actuar de acuerdo con el beneficio del enfermo. En su ejercicio no hablará de lo que él encuentre. Y no debe quebrantar, no debe quebrantar su vida privada y su vida profesional. Y asimismo las oraciones. También existe el Código de Londres de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, donde establecen cumplimiento de requisitos debido a que no puede actuar de manera contraria que produzca daño, se produzca daño, etcétera, y prácticas inhumanas sobre seres humanos. Habla también de la Declaración de Ginebra, que fue también refrendada después posteriormente en el 68 en Sydney. Habla también de la relación con el paciente, cómo debe ser su relación con el paciente. Ni debe haber amenazas, ni vía contraria, ni emplear conocimiento de los médicos que vayan en contra del paciente. Debe servir a favor del paciente. Debe utilizar con el paciente todos los recursos que le señale en un momento determinado su conocimiento y demás. No debe limitarse tampoco en sus funciones. Deben mantener toda la información de acuerdo a su estado de salud.
Eh, Debe preservar el absoluto secreto, salvo excepciones, por ejemplo, en casos de que se pueda proteger de contagio a otras personas o a la comunidad. No puede encubrir crímenes. También se señala que el médico debe recibir una remuneración por las actuaciones realizadas. Y nosotros vemos no solamente la remuneración del Estado, sino también la remuneración de tipo privado. Ellos también hablan de cómo debe ser la relación con sus otros colegas. Debe haber confraternidad, debe haber exigencia ética entre médico y médico. Deben tener entre médico y médico una asistencia también moral. eh, y también deben cuidar el ejercicio de su profesión. Entonces, el médico tiene que tener, por ejemplo, deberes hacia la sociedad. Dice que en tiempos de epidemia debe continuar con sus labores, pero deberá tomar las medidas adecuadas para proteger salud, por ejemplo, en el caso de la pandemia que nosotros estamos viviendo. Hablan del certificado médico, que es un documento de responsabilidad legal y moral. Todas esas, cuando te hacen certificados médicos que verdaderamente son fraudes. Puede haber perjuicios de tipo legal y por lo tanto hay un decreto que obliga al Estado, al Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud y el Consejo Técnico, a hacer las investigaciones respectivas. Debe cumplir con todas las disposiciones legales del país. También tiene que tomar consideraciones, hay disposiciones de investigación biomédica general, de investigación terapéutica, de trasplante de órganos, planificación familiar, inseminación artificial, esterilizaciones humanas, etcétera. Por ejemplo, ahora todas estas investigaciones que se están haciendo alrededor de las vacunas, que tienen que tener sus consideraciones establecidas por la ley. Eh, También habla de toda la prescripción médica. La prescripción médica debe ser de acuerdo a su conocimiento, de guardar el secreto profesional, de mantener todas las reservas posibles en su servicio profesional, de todas las declaraciones escritas o firmadas que tiene que hacer en un momento determinado. Eso no solamente con la profesión médica, también con la profesión suya, la profesión nuestra. Cómo debe ser la prescripción médica, cómo debe ser de manera clara, elegible, con nombre, con dirección, con número de médico y su registro respectivo, también tomando en cuenta y debe señalar la especialidad del médico. Porque recuerden ustedes que también la prescripción médica es también un secreto profesional. Los médicos que trabajan en instituciones del Estado deben cumplir con los procedimientos establecidos. También habla de la historia clínica, donde nosotros estamos involucrados también. Entonces es un documento legal que siempre debe ser claro, legible, lo más completo posible en cuanto a sus tratamientos y acontecimientos del paciente. Habla de las historias clínicas, oficinas públicas y privadas, de toda la reserva que tiene que haber sobre las historias clínicas del paciente, que en realidad la historia clínica es del paciente. Habla también de las relaciones del médico con las instituciones, donde se señala y nuevamente se vuelve a recalcar que debe cumplir con todos los principios y responsabilidades de la institución. Sus vinculaciones con otros funcionarios, sus relaciones con los otros colegas y demás. También debe cumplir con todas las prestaciones y todos los servicios señalados por su institución. Todo lo que es su relación con los hospitales, su relación con los centros de salud.
también está prohibido hacer cosas que son ilegales. Todas las colaboraciones, cómo deben ser sus ausencias, cómo deben ser sustituidos y demás. Tiene anexos que hablan sobre las naciones, el Código de Ética de las Naciones Unidas con relación a los médicos de las instituciones carcelarias, que también tienen que guardar sus regulaciones. En materia de, también tiene materia de publicidad y propiedad intelectual. Entonces, toda la publicidad, todos los anuncios deben figurar su nombre, su especialidad, su número de registro, su domicilio, de la universidad donde está graduado, etcétera. Entonces, todas deben ser de acuerdo a una relación científica real, veraz, competente. Y todas las medidas anunciadas en una publicidad. Y también reconoce la propiedad intelectual por los trabajos realizados por los médicos. También habla en materia de remuneración y honorarios, que por los servicios privados habrá su cobro específico. Habla de las remuneraciones cuando son visitas ordinarias, consultas de urgencia, consultas en horas no fijas, etcétera. Sus remuneraciones con respecto al Estado y sus remuneraciones con respecto a la materia privada, hasta incluyendo las consultas telefónicas. También la relación contractual que en un momento debe haber en la práctica de la medicina con respecto a organizaciones estatales, organizaciones privadas, otros grupos de médicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de no deteriorar el funcionamiento y el ejercicio de la medicina, ni su independencia, ni restringir su libertad, y cumplir con los beneficios para el paciente. Habla también de un régimen disciplinario dentro de su misma organización. Tiene un tribunal de honor dentro de su organización, y también de este procedimiento ético profesional que puede ser ejecutado dentro de su organización, incluyendo también cómo tienen que ser las declaraciones y cómo en un momento determinado cómo se llevará el proceso de cargos y descargos, etcétera. Vuelve nuevamente a poner como antecedente los consejos de Esculapio, en la cual él le dice a una persona cuáles son todas las cuestiones fáciles y difíciles que se le van a interponer en el ejercicio de su profesión. Y también hace relación sobre la declaración de Tokio. Entonces es muy importante señalar que para ellos es muy importante la ética científica, que sus tres ideales son una mente creativa, un hábito a la verdad y el concepto de la dignidad humana, o sea, el concepto y el respeto a la vida humana. Entonces es importante señalar estos principios que rigen el ejercicio de la profesión de la medicina. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase del 9 de noviembre. Por favor, cuídense, muchachos. Estaremos, me gustaría también que tomen en cuenta más o menos la fecha también de, vayan ya hablando sobre la fecha del examen final.